mis primeros pastores que tuve cuando llegué a los caminos del Señor. Amén. Bien. Han sido tiempos difíciles los que hemos estado viviendo, tiempos donde hemos estado, muchas familias se han desintegrado, han habido conflictos, problemas tremendos, y creo que hoy es un tiempo para que reflexionemos y aprovechando que es el Día del Padre, entonces para que miremos en eso, ¿no? En el Padre, no todos somos padres, no todos son padres, pero todos sí somos hijos y tenemos una función ahí en la familia. Entonces quiero invitarles para que en esta mañana reflexionemos acerca de eso, en cuanto a la familia, en cuanto a nuestros padres, en cuanto a nuestra relación como hijos, nuestra responsabilidad que tenemos y cómo estamos. Quiero invitarle entonces para que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. Hay una historia preciosa, una historia maravillosa. Para mí es una de las más favoritas, me encantan. Si usted ya la encontró y allá en su casa, también le invito para que nos siga con la lectura. Es importante que allá en casita también estemos dispuestos de corazón, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Que tenga ahí su Biblia a la mano y me acompañe a la lectura. Lucas capítulo 15, versículo 11. Leemos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Señor, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón humilde, Señor, necesitados de ti, y anhelamos, Señor, que hables a nuestro corazón. Allí en casa, Señor, hay mucha necesidad. Hoy te pido, bendito Dios, que hables a todos los que nos siguen a través de la internet, a los que estamos aquí presencialmente. Háblanos, bendito Dios. No han sido tiempos fáciles y quizás lo que hemos venido viviendo ha afectado ese órgano maravilloso de los más importantes, la familia. Háblanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos encontramos en esta historia, una historia maravillosa que habla del hijo pródigo. Y normalmente cuando hablamos de este pasaje nos referimos y creemos que es la historia de un hijo pródigo. Pero no es un solo protagonista. De hecho, son dos hijos y un padre. Y lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo empieza. Y empieza con un discurso del hijo. Dame la parte de la herencia. Un hijo pecador que ya empieza a mostrar. Ese es el primer hijo que nos muestra. El hijo menor es el que está mostrando el pecado que hay en nosotros. Un hijo pecador. Dame la parte de tu herencia. Para esa época, esa petición no era fácil. Esa petición no era normal. Porque no era normal para aquella época que un hijo le pidiera la herencia a su padre. La herencia se repartía. Si eras padre y tenías dos hijos, al hijo mayor le correspondían 2/3 partes y al segundo hijo 1/3 parte. Es lo que nos dice el libro allí de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17. Ahí encontramos cómo era la repartición de eso. Y los escuchas originales, al escuchar esa petición del hijo, dame la parte de la herencia, debieron quedar asombrados. Se le abrieron los ojos como sorprendidos diciendo, ¿qué está diciendo este muchacho? ¿Cómo se le ocurre pedirle la herencia? La herencia se le daba solamente cuando el padre moría. Pedirle la herencia en este momento era desear que su padre estuviera muerto. Eso era prácticamente lo que estaba diciendo este hijo menor. Vemos a este hijo menor que quiere las cosas del padre, quiere la herencia, quiere las riquezas, quiere las comodidades del padre, quiere el prestigio, pero no quiere al padre. Quiere todo lo que el padre le brinda, pero no quiere al padre. Su corazón no está ahí con el padre. Esto es inaudito. Eso no era correcto. Pero más inaudito fue la respuesta del padre. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Era de esperar para esa época, en esa cultura, era de esperar que el padre allí en el Medio Oriente lo echara con ataques verbales, con injurias y quizás con ataques físicos. Es decir, en otras palabras, que lo sacara a patadas por el irrespeto que estaba cometiendo el hijo. Pero la respuesta que le da el padre es sorprendente. El padre le entrega su parte al hijo. Y entregarle esa parte de la herencia al hijo no era fácil, porque para aquella época era normal que la identidad de los patriarcas, de la gente de posición, se calificaba, se veía por lo que tenían, por sus propiedades. Entregarle 1/3 a su hijo era desprenderse de algo que le tenía, que le daba hacia los demás una buena estima, le daba una buena posición. Pero el padre, sorprendiendo absolutamente a todos, le entrega la herencia. Y el versículo dice, no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos y
malgasta todo. No muchos días después. Quiere decir que no solamente al pedirle la herencia, sino que al reunir ese dinero rápidamente, dice no muchos días después, es decir que vendió eso rápido. Y vender eso rápido no era fácil. Quiere decir que quizás lo regaló, lo dio por lo que le dieran. Una ofensa más. Pero se va, reúne el dinero, se va a un país extraño y se va lejos del Padre. Porque quizás el mismo pecado le avergonzaba y no quería que la gente que estaba ahí cerca le viera lo que tenía en su corazón, sus intenciones. Se fue lejos, malgastándolo todo. Y de un momento a otro su vida se encuentra en ruinas. Y cuando ha tocado fondo, cuando se ha malgastado absolutamente todo, se da cuenta de lo tonto que fue. Y en ese momento, dice el versículo 17, volviendo en sí. ¿Cuántos necesitamos hoy volver en sí? Como hijos. ¿Cuál ha sido nuestra actitud como hijos? Pero este hijo, cuando tocó fondo, se dio cuenta del error que había cometido. Y hoy es una oportunidad para darnos cuenta si por donde vamos no es el camino correcto. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Volviendo en sí, prepara un plan. Y la primera parte del plan es ir a casa. Reflexiona. Dice, en la casa de mi padre no falta el pan. Dice, y aún los jornaleros les sobra la comida. Pero yo aquí tengo hambre. Y esa es la primera parte del plan, volver a casa. Quizás hoy tú tengas que volver a casa. Vuelve a casa. Y si Dios te trajo hasta aquí, o si Dios permitió que hoy te conectaras, quizás es porque Dios anhela en su corazón que vuelvas a casa. Seguido el relato, dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y efectivamente, este hijo menor, el hijo pecador, se levanta y vuelve a casa, vuelve al hogar. Esto es simple, pero profundo. Porque el hogar, queridos hermanos y amigos, no es precisamente un lugar. El hogar es una relación. El hogar es donde perteneces, es donde te aceptan, es donde Dios anhela que tú y yo estemos, en el seno del hogar. La segunda parte del plan de este muchacho es que el padre lo haga como uno de sus jornaleros, no un esclavo. Recuerde que para esa época habían esclavos, vivían dentro de la propiedad, pero los jornaleros vivían fuera de la propiedad, vivían en la ciudad y los jornaleros recibían un salario. Entonces, la segunda parte del plan de este muchacho era que lo hiciera como uno de los jornaleros. La idea era ganarse nuevamente ese lugar de hijo. La idea era, con su propio trabajo, con sus propias fuerzas, restituirle al padre el daño causado. Esa era la segunda parte del plan, restituir el daño que había hecho. No quiero estatus de hijo. Es lo que tenía él en su corazón. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese era el plan. Versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Volvió en sí, hizo un plan y dio el otro paso. Se levantó y vino a su padre. Muchas veces, como hijos, planeamos muchas cosas, pero quedan ahí plasmadas en lo que planeamos.
porque no damos el otro paso, el paso de acción. Este muchacho da el paso de acción. No basta solamente con tener el anhelo y el deseo de arrepentirnos. Necesitamos dar ese paso, llevar eso a cabo. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El padre, quizás en la ventana, mirando hacia afuera, lo ve. Lo vio su padre. ¿Qué hubiera hecho usted? Colóquese en la posición de padre. Usted ahí mirando y viene ese hijo que ha hecho de todo. Y si usted lo ve venir, ¿se llena de ira? ¿Sale a trancar la puerta? Quizás allí pensaría, ojalá que venga con buenas intenciones. No, el padre no pensó nada de eso. ¿Qué hizo el padre? Fue movido a misericordia. Después de todo lo que hizo este hijo con el padre y con la familia, el padre es movido a misericordia. Y ese es el padre que tenemos. Este padre representa a Dios. Y ese es el padre que tú y yo tenemos. Un padre lleno de misericordia. Y corrió. Ese corrió nos muestra algo también trascendental. Los padres no corrían, los patriarcas no corrían en esa época. Quizás los niños corrían, quizás los jóvenes corrían, aún quizás las mujeres corrían, pero los padres, los patriarcas de esa época no corrían. Y no corrían porque eso significaba tener que levantarse su falda. Recuerden la vestimenta de esa época. Eso significaba levantarse la falda, lo que dice la Biblia, ceñirse los lomos para poder correr y mostrar las piernas. Los padres no corrían, pero este padre no solamente es movido a misericordia, sino que hace algo que para su cultura no era normal. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso el Padre que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que, a pesar de nuestras falencias, a pesar de lo malo que somos, de nuestras maquinaciones tan perversas, cuando volvemos a Él, siempre es movido a misericordia. Corrió y le besó. El hijo intenta contarle el plan, pero el padre no lo deja. Por el contrario, el padre pide que le coloquen un vestido, que le coloquen un anillo, que le coloquen calzado. Y no solamente eso, sino que el padre dice, y hagamos fiesta. Eso es lo que hizo el padre. Le da un lugar. Ese lugar que había perdido es lo que hace el padre. Le da ese lugar, el lugar que había perdido, y por su gracia se lo concede. ¿Se lo merecía este hijo? Claro que no. No se lo merecía. Pero el padre nuevamente le da su lugar. Le da el anillo, y el anillo era bien importante porque es devolverle la autoridad. En esa época, cuando hacían un contrato, lo que valía era el anillo, era la firma del padre. Y eso demuestra autoridad. Le da un vestido nuevo, lo hace nueva criatura. Y hoy Dios anhela eso con nosotros. Que hagamos un alto en el camino, reflexionemos y miremos si tenemos que volver a casa, volver al hogar. Y si lo vamos a hacer, el Padre, aunque no lo merezcamos, está dispuesto para, por su gracia, darnos el lugar como hijos. Todos somos como el hijo menor. Porque cuando llegamos a Dios le decimos, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, he fallado, mira todo lo que yo he hecho. Señor, he hecho tantas cosas. Quiero ganarme mi lugar. Quiero hacer las cosas bien ahora. Pero el Dios bíblico no lo hace. Nos da todo a través de Jesucristo. Es un hecho.
Eso es seguro, eso es una realidad. Cuando venimos al Padre, eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Padre. Nos da el lugar, aunque no lo merezcamos. Nos da todo a través de Jesucristo. Ahí está el hijo pecador. El hijo que incumple absolutamente todas las reglas, se arrepiente y ha regresado a casa. Pero al terminar esta primera parte de la historia, parece que todo se resolvió. Un hijo pecador, que se había enloquecido en algún momento, se va lejos de casa, pero decide regresar. Y al parecer está solucionado el asunto. La familia está reunida. No precisamente. No está la familia reunida. Hay otro personaje en la historia. Él no sabe que su hijo, su hermano menor, que el hijo menor del padre ha regresado. La historia continúa y nos muestra que no estaba el hijo mayor en la casa. La historia continúa con el hijo mayor, pero cuando aparece el hijo mayor, aparece un nuevo conflicto. Y el conflicto es por causa de la fiesta. Cuando se acerca el hijo mayor, al escuchar el alboroto, pregunta: ¿qué ha pasado? Versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó y no quería entrar. Esperaríamos que al ver que su hermano menor estaba lejos de casa y al verlo regresar, esperaríamos que se alegrara. Pero no se alegró, se enojó y no quería entrar. Empezó a hacer pataleta. No quiero entrar. ¿Y qué pasó en ese momento? El padre tiene que salir nuevamente de casa. Tiene que salir a buscar a su hijo mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Si le rogaba que entrase es porque estaba totalmente rebeldizado. Y no entró, y no entró, y no entró. Estaba profundamente ofendido. ¿Y por qué estaba ofendido? Porque él era el heredero. Cuando el hijo pidió su herencia, lo que quedaba en la casa era de él. Se negó a entrar. Su padre tuvo que salir y rogarle. Pero este hijo es áspero con su padre. ¿Qué le dijo este hijo mayor? He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, mire cómo le contesta. Cuando vino este tu hijo, ni siquiera dice cuando vino mi hermano, ni siquiera tampoco le dijo cuando vino tu hijo, sino este tu hijo. Estaba ofendido. Que ha consumido tus bienes con rameras. Quizás eso nos muestra que el hijo mayor sabía dónde estaba su hermano y sabía qué estaba haciendo. Has hecho matar para él el becerro gordo. Estaba ofendido porque la fiesta era con lo que a él le pertenecía. Ese becerro gordo que estaba ahí, el que habían matado, era del hijo mayor. Y por eso era que estaba ofendido, porque la fiesta era a causa de él. El hermano mayor está furioso, estaba enojado por el costo de esa fiesta. Quizás pensó, eso está saliendo de mi bolsillo.
en esos días no comían carne, porque era un manjar especial. Y matar el becerro gordo, eso era aún mucho más especial. Cuando se mataba el becerro gordo para esa época, en esa cultura, era porque era un día supremamente importante para el padre. Y por eso se había mandado matar el becerro gordo. Y cuando se mataba el becerro gordo, se invitaba a los vecinos. Y todo eso estaba saliendo a costas de la herencia del hijo mayor. Eso era especial para el padre. Pero al hermano mayor no le importa que era un día especial para su padre. Lo que le importa era lo que se estaba gastando en esa fiesta. Lo que le importa eran sus bienes. Le importaba el costo de la fiesta. Le importaban las cosas del padre, pero no le importaba el corazón del padre. Y aparentemente era el hijo bueno. Pero aquí están en la misma posición. Aquí están en la misma posición. No le importa sino que se mató el becerro gordo. Le importa que la fiesta es con su herencia, que él es el único heredero y su herencia se está disminuyendo. Y hace que el padre salga de la fiesta y discute con él. ¿Y cómo le responde el padre nuevamente? De nuevo, el padre le responde con ternura y le dice: hijo, quiero que vuelvas a casa. Quiero que entres. ¿Cómo terminará esta historia? Porque aquí no nos cuenta el relato, ahí termina la historia. No nos cuenta si el hermano mayor ingresó o no ingresó. ¿Están todos felices reunidos en casa? No. Aquí nos encontramos con que ambos hermanos están fuera de casa, ambos están perdidos. El hermano pecador, el que incumplió todas las reglas, está perdido. El hermano mayor, el que cumplió todas las normas, el obediente, el juicioso, el que siempre he estado aquí, el que nunca te he desobedecido, le dijo al padre, también está perdido. Esto es lo que vemos: dos hijos, uno bueno, uno malo. Ambos quieren las cosas del padre, pero no quieren al padre. Ambos quieren tener el control. Uno quiere tener el control por ser muy, muy malo. El otro quiere tener el control de las cosas del padre siendo muy, muy bueno. Qué contrastes, ¿verdad? Mire la riqueza que nos da cuando hacemos ese contraste entre esos dos hijos. ¿Por qué el hijo mayor no quiere entrar a la casa? Se lo dijo al padre cuando salió a rogarle: no habiéndote desobedecido jamás. Ahí está. En otras palabras, lo que lo aleja del padre es su bondad, es su justicia. El hermano menor intenta tener el control siendo muy malo, desobedeciendo. El hermano mayor obedeciendo. El hermano menor intenta tener el control incumpliendo todas las normas. El hermano mayor cumpliendo absolutamente todas las normas. Jesús nos muestra que ambos están perdidos, ambos están alejados del Padre, ambos están lejos de Dios. Hay dos tipos de perdición. Y por eso es que aparece el hermano mayor en esta parábola. Porque muchas veces pensamos o nos gusta pensar que los buenos son salvos y que los malos no. Normalmente es lo que pensamos. Pero podemos alejarnos de Dios a través de la inmoralidad y la falta de religión, o podemos alejarnos de Dios a través de la moralidad y la religión. Cualquiera de esas dos maneras. Hay muchos cristianos con un corazón como el del hermano mayor. Si en tu corazón está
el tratar de ser bueno, venir a la iglesia, de orar, de servir, de obedecer, de estar pendiente qué necesita tu pastor, de colaborar, de intentar servir a Jesús. Y por eso piensas que Dios debe responder tus oraciones. Es lo que mostró el hermano mayor. Nunca te he desobedecido. Y pensaba que se hiciera lo que él quería. Pensamos que por hacer eso, Dios está en la obligación de darnos una vida buena y llevarnos al cielo cuando nos corresponda. Si esta es tu posición, entonces Jesús es tu modelo, Jesús es tu camino, Jesús es el ejemplo a seguir, pero no es tu Salvador. No es tu Salvador. Los hermanos mayores obedecen para recibir las cosas de Dios, para recibir las bendiciones de Dios. Y si no reciben esas cosas, entonces se enojan, hacen berrinche, se molestan. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, reciben a Dios para parecerse a Él. Reciben a Dios para cada día crecer a la semejanza y a la estatura de Cristo, para amarlo y para servirle de corazón. No para que Él me dé, yo le sirvo porque Él ya me dio y me ha dado lo más maravilloso, el regalo de la vida eterna. Lo interesante es cómo vemos la conclusión de esta historia. El hermano menor se va, peca todo lo que quiere, pero se arrepiente, vuelve, se humilla y está en la casa del Padre. Está salvo. Está en la fiesta. El hermano mayor, el hombre bueno, el que ha cumplido absolutamente todas las normas, está perdido. Está fuera de casa. Qué increíble, ¿verdad? Muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero Jesús nos muestra en esta parábola que Dios quiere gente nueva, gente transformada. Pensamos que los buenos son salvos y que los malos están perdidos, pero Jesús nos muestra que ambos están perdidos. El Evangelio de Jesucristo no es la moralidad ni la inmoralidad. El Evangelio de Jesucristo es más que eso. Es algo totalmente diferente. Ya sea que seas un hermano menor o un hermano mayor, necesitas volver a casa. Y los que nos siguen a través de las redes, quizás hoy tú necesitas volver a casa. Vuelve a casa, vuelve al hogar. Ese es el anhelo del corazón del Padre. Pero la pregunta es, ¿cómo regresamos al hogar? ¿Cómo regresamos al hogar? Y Jesús nos dice que necesitamos 3 cosas para volver al hogar. Y lo primero que necesitamos es aceptar el amor del Padre, aceptar esa invitación. Y hoy Dios te está invitando, el Padre te está diciendo, vuelve a casa. Seas un hijo menor o un hijo mayor, Dios te está diciendo en esta mañana, vuelve a casa. Pero lo primero, necesitamos aceptar el amor de Dios. El Padre va primero por el primer hijo, lo besa para que ingrese a la fiesta, pero luego va por el segundo hijo y le ruega para que entre también al hogar con ellos. Va con ambos hijos. Nunca buscarás a Dios a menos que Él te busque primero. El Padre lo buscó. Primero acepta el amor de Dios. Y hoy tienes esa oportunidad de aceptar el amor de Dios. Lo segundo, tenemos que arrepentirnos. Fue lo que hizo el hijo menor. Arrepentirnos, pero no solamente de nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de quizás tengamos actitudes como las del hijo mayor.
Entonces, no solamente necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, sino arrepentirnos de nuestra justicia, de las razones por qué nos comportamos bien, por qué tratamos de hacer las cosas bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia. Arrepentirnos de nuestros pecados, pero también arrepentirnos de nuestra justicia. Y tercero, debemos ser transformados, moldeados, conmovidos por el costo de llevarnos a casa. ¿Cuánto costó de que tú y yo regresemos a casa? ¿Cuánto costó? Y es algo que tenemos que mirar. ¿Cuánto costó para que volviéramos a casa? ¿Cuál fue ese costo? Al inicio de Lucas 15, vemos quiénes estaban ahí alrededor de Jesús. Por un lado, si usted mira el versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y con ellos come. Publicanos y pecadores son los que representan al hermano menor. Escribas y fariseos son los que representan al hermano mayor. Esa era la audiencia que tenía ahí. Y los fariseos le dijeron a Jesús, y empiezan a murmurar. Dicen, este con los pecadores recibe y come con ellos. Pero Jesús, cuando los escucha, les contesta con 3 parábolas. La primera parábola es la oveja perdida. Una oveja se pierde y alguien va a buscarla hasta que la encuentra y la regresa. La segunda parábola es la de la moneda perdida. La mujer se le pierde una moneda, revuelca la casa hasta encontrarla. La tercera parábola es la del hijo pródigo. Pero nadie va a buscarlo. Nadie va a traerlo a casa. ¿Quién debió haber ido? ¿Quién debió haber ido a buscar a ese hijo? Todos en esa cultura sabían la respuesta. ¿Cuál era? Haber traído al hijo era responsabilidad del hermano mayor. El hermano mayor heredaba la mayor parte de la propiedad para poder mantener la familia junta. Ese era su trabajo, para que la familia estuviera siempre ahí unida. Esa era la responsabilidad del hermano mayor. Un buen hermano mayor hubiera ido por su hermano menor y lo traería a casa. Al repartir la herencia al hermano menor, lo que quedaba era todo del hermano mayor. El costo del regreso del hermano menor es a costas del hermano mayor. No es gratis. Alguien tiene que pagar. Alguien tenía que pagar eso. Para el hermano menor fue gratis, fue por gracia. No lo merecía, pero recibió eso. El hermano mayor fue inmensamente costoso. Le costó mucho. Le estaba costando lo que él tenía, lo que a él le quedaba. Nosotros necesitamos hoy un verdadero hermano mayor. Dios no puede volvernos a casa, hacernos sus hijos, vestirnos, salvo a expensas del hermano mayor verdadero. Este hijo menor, por desgracia, tenía como hermano mayor a un fariseo. Pero nosotros no. Hay un hermano mayor verdadero, uno que tenía todo, uno que vino a la tierra, se despojó absolutamente de todo, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y nos compró un lugar en el cielo, un lugar en la casa del Padre, que hoy nos ofrece gratuitamente. Viviana, si me ayudas. Necesitamos un hermano mayor. Hoy necesitamos ese hermano mayor.
Y ese hermano mayor, usted y yo lo tenemos. No le dieron vestido, por el contrario, lo desnudaron. No le dieron un becerro gordo. ¿Qué le dieron? Le dieron vinagre. No le dieron tampoco un anillo. Le colocaron una corona de espinas. Todo eso lo hizo por ti. Todo eso lo hizo por mí. Necesitamos ver esa realidad. Hoy necesitamos mirar a la cruz y ver lo que Jesús hizo por ti y por mí. Eso que Jesús hizo por ti y por mí es lo que hoy disfrutamos. Usted y yo merecíamos pagar ese precio, sea que seamos hermanos menores o hermanos mayores. Si no vemos la realidad de lo que Jesús hizo por nosotros, jamás vamos a ver qué es lo que significa ser cristiano. Jamás vamos a entender qué es lo que significa ser hijo de Dios si no vemos lo que Jesús hizo en la cruz. No vamos a salir de esa cultura de la comodidad. Cuando miremos lo que le costó a Jesús para que usted y yo tuviéramos ese regalo maravilloso de la vida eterna, para que volviéramos a casa, saldremos de las sillas de la comodidad. Buscaremos en extender el reino de Dios, en predicar, en compartir las buenas noticias, y hoy más que nunca se necesita. Si eres hermano menor y te identificas con ese pecador y hoy quieres volver a casa, quiero que ores conmigo de esta manera. Y los que se encuentran en casa, piensen en lo que Jesús hizo en la cruz y ore conmigo de esta manera. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por ser mi hermano mayor, por dar tu vida por mí. No lo merezco. He pecado contra el cielo y contra ti, y quizás no merezca ser llamado tu hijo, pero hoy te doy gracias porque el haber ido a la cruz hoy me da la oportunidad de volver a casa, de hacerme tu hijo. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Hoy te pido que me ayudes a caminar de la mano contigo.